que algunos pues se dedicaron a ir a, a los lugares de bloqueo, a hacer cuerpo, pues seguramente ya hasta perdieron la noción de lo que habíamos estado trabajando. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una recapitulación de los casos que hasta el momento de la suspensión de actividades habíamos revisado y posteriormente vamos a ver algunos más. En primera instancia, les sugiero pues que tengan a mano sus copias, las copias de lo que habíamos acumulado ya, que tengan un papel, un lápiz, calculadora, borrador, ¿verdad? Porque a eso nos vamos a dedicar, a resolver algunos ejercicios, ¿verdad? Y a recapitular en sí la importancia de estas pruebas de hipótesis y su procedimiento. Bueno, entonces yo ya estaba un poquito fuera de forma en cuanto a las clases así virtuales, así que van a disculpar ustedes si en un momento se me traban las carretas, pero ya vamos a ir agarrando práctica nuevamente, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, vamos a compartir pantalla para hacer una presentación. Déjenme ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ahora no me... Pues ahora no me quiere compartir pantalla esto. Vamos a ver si... Es que me aparece algo que no me aparecía antes. Que como que cambió diseño esto. Fíjense, jóvenes, que esto no me está dejando compartir pantalla. Estoy tratando de ver cómo le hago con esto. No me permite, fíjense. Vamos a ver si logro aquí. Bueno, ¿ya ven una pantalla blanca ahí? Sí, Lick. Bueno, ok. Es que sí como que cambió el formato. Entonces estoy un poco desorientado al respecto, pero bueno, esperemos que ya con esto ya pues se acaben todos los cambios y podamos comenzar. Entonces, pues de nuevo vamos a recapitular y vamos a ver, revisar algunos aspectos referente a lo que son las pruebas de hipótesis. ¿Se lee bien? ¿Se lee lo que escribí? ¿Pruebas de hipótesis? ¿Qué estará pasando acá?
¿Qué era la imagen que tenían ahí? Era lo de la plataforma. Ay, juelas, no sé por qué no me aparece aquí cómo compartir lo que quiero. Ah, es que esto cambió, hombre, no era así. Dice que escoja lo que quiero compartir, pero no. Sí, Chrome, toda la pantalla. Ajá. ¿Qué imagen? Dice, ajá, ahora sí. Ahora sí les aparece pruebas de hipótesis ahí. Ah, perdón. ¿Quién me dijo? Te agradezco, ¿viste, Daniel? Bueno, entonces vamos a revisar lo de las pruebas de hipótesis. Si ustedes se recuerdan, habíamos definido el asunto este de las pruebas de hipótesis como procedimientos estadísticos que ayudaban al investigador o a quien las estaba haciendo a tomar decisiones. Básicamente, para esto nos van a servir, pues, y nos sirven para establecer diferencias, para establecer la medida de las diferencias que podemos encontrar en la información procedente de muestras de poblaciones, ¿verdad? Y al permitirnos establecer esas diferencias, pues nos va a permitir tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, podemos evaluar el comportamiento de dos grupos de animales, ¿verdad? O de dos poblaciones de animales o de plantas y analizarlos. Y en función de esto, pues podemos ver si existen o no existen diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de ambas, ¿verdad? Y en el caso de que sí existan diferencias, pues esto nos va a decir que podemos optar por un método, por un concentrado, por una raza, etcétera, etcétera, o sea, basándonos en el comportamiento de las mismas, ¿verdad? Entonces, esta situación pues nos va al final a decir si esa diferencia que existe de estos grupos de animales o de plantas pues es estadísticamente significativa, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de estadística en esto? Porque a la hora de un trabajo, a la hora de que ustedes hagan una presentación de tipo técnico, el respaldo estadístico es vital, ¿va? Porque todo está basado en números, todo está basado en procedimientos y ustedes saben que los números no mienten, ¿verdad? Entonces no es un resultado o una decisión que ustedes vayan a tomar o una estimación que ustedes vayan a hacer por una simple suposición, porque ustedes piensan o que ustedes sienten o que ustedes calculan. No, todo esto está hecho en base a procedimientos estadísticos y si estos procedimientos fueron realizados adecuadamente, pues obviamente nos van a dar un resultado que tiene que ser real, pues, y de alguna forma nos va a servir de respaldo para hacer nuestras aseveraciones y sobre todo para nuestras recomendaciones, ¿verdad? Ahí sí no va a haber nadie que no les pueda decir, mire, ese resultado no es, o eso que usted piensa no es,
¿Por qué? Porque todo va a estar respaldado por números y como técnicos debemos respaldarnos en todo este tipo de procedimientos para a la hora de hacer nuestras presentaciones o razonar por qué tomamos una decisión y no otra, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, las pruebas de hipótesis, todas llevan un procedimiento general, ¿verdad? El primero de los pasos era la naturaleza de los datos. En este primer paso, pues tenemos que verificar qué tipo de datos son, ¿verdad? ¿Cuál es el parámetro o la medida estadística que vamos a utilizar para hacer la evaluación o las comparaciones? Para en función de esto definir el tipo de prueba de hipótesis a usar. Me voy a trasladar a algo que les había dado yo y que tal vez no les hemos dado mucha importancia, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, yo les había dado esta tablita, ¿verdad? En donde se analizaba el tipo de población de los cuales venían los datos, el parámetro que se iba a estar utilizando, o sea, la medida estadística que se iba a estar utilizando para hacer la comparación, y esto nos definía el tipo de prueba que íbamos a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, si los datos provenían de una población normal, y una población normal, pues si ustedes se recuerdan de lo que era la curva normal, pues más o menos es una población los cuales llevan el comportamiento típico de una distribución normal, en lo cual se dice una población normal aquella en la cual la media aritmética, que es esto, y la mediana, pues tienen el mismo comportamiento o se orientan a tener más o menos los mismos valores, ¿verdad? Todos los ejemplos que vimos con anterioridad, pues se basaba en poblaciones de tipo normal, ¿verdad? Pero y estábamos utilizando como medida estadística lo que era la media aritmética, si ustedes se recuerdan. Y hoy, pues, si no se recuerdan, pues hoy lo vamos a ver de nuevo. Pues, hacíamos comparaciones de la media aritmética. Esto nos llevaba a que el estadístico que teníamos que utilizar era la prueba de T-de-Student. De ahí salía lo que era la T calculada y la T tabulada. Ya se acuerdan, ¿verdad? Sin embargo, pues dada la naturaleza de los datos, esto nos va a llevar a que dependiendo de cómo se estén haciendo las comparaciones, si es comparación de media de una población o si es comparación de dos medias, si estas eran de tipo independientes o dependientes, eso hacía que la forma de obtención de la T-de-Student variara, ¿no? Utilizábamos una fórmula distinta, pero todo iba a obtener un valor de T calculada, el cual posteriormente lo íbamos a comparar con una T tabulada que la íbamos a obtener de una tabla, ¿verdad? Posteriormente, si la población sigue siendo normal, pero en lugar de utilizar la media aritmética, utilizamos un parámetro como es en este caso la varianza. De esto todavía no habíamos visto nada. Pues entonces eso va a llevar a que nuestro estadístico, en este caso, sea una prueba de valores de F, que eso lo vamos a ver posteriormente.
Si los datos provenían de una población, eran de tipo binomial, ¿se recuerdan ustedes binomial? Aquello que tiene solamente dos resultados, por ejemplo, si hablamos de vivo, muerto, enfermo, sano, ¿cómo se llama? Macho, hembra y situaciones así, pues esto nos va a llevar a que utilicemos la prueba que se llama chi cuadrado. Y si también nuestros datos eran de tipo multinomial, cuando ya existen varios valores, por ejemplo, del tipo, como si ustedes se recuerdan, pues habíamos dicho valores de tipo multinomial son aquellos que dicen pequeño, mediano, grande, muy grande, etcétera, ¿va? O aquello que dice, por ejemplo, aquello que dice que es malo, regular, bueno, muy bueno, etcétera. O también como cuando se establece el asunto de una distribución de frecuencias, por ejemplo, de 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29, etcétera, etcétera. Todo eso, estos valores son de tipo multinomial y nos va a llevar a que la prueba que tengamos que aplicar también sea la chi cuadrado. De momento todavía estábamos trabajando a nivel de la TED Student y de momento vamos a comenzar de nuevo con eso. Me dio la impresión por los casos que vimos que algunos todavía no lograban entender el concepto, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo para recapitular esos casos, ¿verdad? Con todo, pues confío que con la experiencia previa que tenemos en este respecto, pues esto les permita una mejor comprensión de la situación y aparte de eso, pues sus cálculos que sean en cierta forma más rápidos. ¿Verdad? Entonces, de ahí teníamos pues de que, voy a regresar aquí a la pantalla que teníamos. ¿Verdad? Entonces, esta naturaleza de los datos, pues a la hora de leer ¿cómo se llama? El problema o el enunciado, pues ya nos permite saber qué tipo de parámetro, si es la media aritmética, si es la varianza, o si bien si nuestros datos aparecen de tipo binomial o multinomial. Entonces, esto nos va a permitir escoger el tipo de prueba de hipótesis que vamos a utilizar y por lo tanto el estadístico, la forma en la cual vamos a obtener nuestra T de student o bien nuestros valores de F o bien nuestro chi cuadrado, dependiendo del caso que se trate. Bueno, luego venía el segundo paso, que es la definición de la hipótesis. ¿Se lee bien, por el tamaño, se lee bien la letra de lo que estoy escribiendo? Vale. Entonces, en ese sentido, pues habíamos dicho de que había que plantear dos hipótesis, ¿verdad? Se planteaban dos hipótesis, y bueno, ¿y por qué no solo una, verdad? Y precisamente es porque todos estos procedimientos, o sea, al decir solo una, pues la hipótesis que normalmente escogeríamos poner sería lo que era la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es aquella que apoya la teoría del investigador, que expresa lo que nosotros como investigadores o como ejecutantes de esta prueba de hipótesis pensamos, ¿verdad? Y luego, pues se plantea lo que es la hipótesis nula, la cual generalmente contradice a la hipótesis alternativa, va a contradecir lo que nosotros pensamos. Pero ¿por qué la vamos a proponer, va? Precisamente porque todos los procedimientos que efectuemos van destinados a rechazar
o aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? O sea, esa es la razón por la cual la proponemos, ¿verdad? Todos estos procedimientos a la larga nos van a decir si aceptamos o si rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la situación de que si por alguna razón, o sea, si dados los resultados, llegamos a la conclusión que vamos a rechazar la hipótesis nula, esto implica que estaríamos aceptando la hipótesis alternativa que nosotros habíamos propuesto, ¿verdad? Y si por otro lado aceptamos la hipótesis nula, esto va a llevar a que rechacemos la hipótesis alternativa. ¿Ah? Entonces tenemos que tomar en cuenta que todos los procedimientos van destinados a rechazar o en su caso aceptar la hipótesis nula. Caso contrario, el efecto, la decisión será de que si rechazamos la nula, aceptamos la alternativa, y si aceptamos la nula, estamos rechazando la alternativa, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué dicen estas hipótesis, verdad? Normalmente la hipótesis alternativa la planteamos de que sí hay diferencia. Diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Y la nula, si esta dice que sí, la nula va a decir que no hay diferencia, que son iguales. Y que si existe una diferencia, pues puede deberse a algún error de muestreo y que no es lo suficiente como para ser tomada en cuenta, ¿verdad? Pero eso ya no lo van a decir nuestros números, ¿verdad? A este nivel también se plantea lo que es el nivel de significancia. Voy a bajar un poquito aquí. El nivel de significancia. Este nivel de significancia, si ustedes se recuerdan, utilizábamos este símbolo, que es el alfa griega, ¿va? Para expresar, para expresar nuestro nivel de significancia. Ese nivel de significancia se refiere a la probabilidad que tenemos de cometer un error al momento de tomar una decisión. Generalmente, los niveles de significancia que más se utilizan es el de 0.05 y del 0.1, ¿verdad? Entonces, al decir del 0.05, estamos hablando de que tenemos una probabilidad del 5% de cometer un error al momento de tomar una decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula. Y al hablar del 0.1, estamos hablando de un 10% de probabilidad de error. Sería probabilidad de error. Pero lo contrario, pues, al nivel de significancia sería lo que es, en este caso, beta, que sería el nivel de confianza. Recordémonos, pues, de que siempre la suma del nivel de significancia más el nivel de confianza siempre nos va a dar 1, o si estamos hablando del porcentaje del 100%. Quiere decir que si nuestro nivel de significancia es de 0.05, nuestro nivel de confianza, y al hablar de nivel de confianza es seguridad que tenemos nosotros de estar en lo correcto.
Entonces, si tenemos un nivel de significancia que significa 5%, de 0.05, que significa el 5% de cometer un error, nuestro nivel de confianza va a ser 0.95. O sea que tenemos el 95% de probabilidades de estar en lo correcto. Si nuestro nivel de significancia es del 0.1, nuestro nivel de confianza va a ser del 0.9. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un 90% de probabilidades, ¿ya? De que nuestra decisión sea correcta. ¿Ya me entendieron? ¿Alguna duda es hasta ahí? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entiende? Todo bien, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar la prueba, tenemos que definir nuestro nivel de significancia. En el caso de la producción animal y la producción agrícola, los niveles que vamos a estar utilizando van a ser estos: el 0.1 o el 0.05. ¿Para qué nos va a servir incluso fijar esto? Porque si ustedes se recuerdan, tenemos a la hora de ver lo que es nuestra T tabulada, ¿verdad? Se establecen estos valores ahí en la tablita, esas columnas, si ustedes se recuerdan, dice el 0.05, del 0.1, del 0.01, del 0.25, del 0.5, etcétera, ¿va? Pero nosotros nos vamos a circunscribir a utilizar estos dos, ¿verdad? Un nivel de significancia del 0.05 quiere decir que la prueba va a ser más sensible, va a detectar errores, diferencias más pequeñas, en tanto que una del 0.9 va a tener un mayor amplio, un rango más amplio en cuanto a la detección de errores, ¿verdad? Estas van a colar más fino, por así decirlo, y estas van a ser menos exigentes en cuanto a los resultados, ¿verdad? Okay. Entonces, eso lo tenemos que definir. Y luego pues viene el asunto permítame, vamos a borrar, de las hipótesis. Estos cuates tienen un borradorcito tan pequeño que cómo cuesta variar. Vamos a ver si le logro ponerlo. No. Bueno, entonces, bien, entonces, volviendo a lo de las hipótesis, ¿verdad? Antes de comenzar cada procedimiento de estos estadísticos, pues como les digo, tenemos que fijar nuestras hipótesis con un nivel de significancia, ¿verdad? Eso es lo que primero tenemos que hacer. Posteriormente, formulamos nuestras hipótesis y en este sentido, nuestra hipótesis alternativa, por ejemplo, si estamos haciendo comparación de medias, ¿verdad? Tenemos la media 1 en relación a la media 2. ¿Verdad? Nuestra hipótesis alternativa, que es lo que nosotros pensamos, pues va a decir que simplemente la media de una muestra no es igual a la media de la otra muestra. O sea, establece que sí hay una diferencia real, estadística real. Mientras que la hipótesis alternativa, esa va a decir que no existe diferencia. Estamos anticipando de que no va a existir ninguna diferencia. Entonces, del procedimiento que realicemos, vamos a ver cuál de estas dos hipótesis es la que prevalece, lo que nosotros pensábamos o simplemente
era esto, ¿va? O simplemente la hipótesis nula va a establecer de que no existe inferencia. A eso va la prueba, a eso va la prueba. En donde definimos, pues, cuál de estas hipótesis es la verdadera en base a los niveles de significancia o en base a la sensibilidad que hayamos definido para realizar nuestra prueba. ¿Ok? Bien, entonces el tercer paso va a ser el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, pues con el análisis de los datos a este nivel de la naturaleza de los datos, ya definimos qué estadístico vamos a utilizar en función del tipo de prueba de hipótesis que vamos a estar utilizando. Y en ese sentido, pues dependiendo de los datos, vamos a ver si utilizamos la T-de-Student o la prueba de los valores de F, o también si vamos a utilizar el chi cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya en base a la naturaleza de los datos, venimos y definimos qué tipo de prueba, qué fórmula vamos a utilizar. Y en el caso de la T-de-Student, pues ya vemos que hay una fórmula de T-de-Student para, por ejemplo, lo que es la media de una población, que es el primer ejemplo que vamos a ver. Hay otra T-de-Student para comparación de dos medias. Y aún así vamos a ver que en este caso es diferente la fórmula para ver si son medias independientes. Vamos a correr la pantalla, permítanme. Medias independientes. Y la otra, medias dependientes o apareadas, que era el último ejemplo que habíamos visto, ¿verdad? Posterior a esto, al ejecutar nuestro estadístico de prueba, vamos a obtener nuestra T, o si es valores de F, nuestra F, o vamos a obtener nuestro chi cuadrado. En este caso sería, todo esto es calculado, ¿verdad? El cuarto paso, si ustedes se recuerdan, era el referente a la regla de decisión. Y en esta regla de decisión, pues, ¿qué hacíamos? Determinábamos nuestra T, nuestra F o nuestro chi cuadrado, por ejemplo, tabulado. ¿Ah? Nuestro F tabulado, nuestro chi cuadrado tabulado, ¿verdad? Y veníamos al asunto de compararlos. Ahí es donde decía, por ejemplo, en el caso de la T calculada, dice de rechazar, aquí ya viene pues la decisión, ¿va? Rechazar la hipótesis nula que habíamos planteado con anterioridad, sí. ¿Va? Por ejemplo, decíamos, si T calculada es, vamos a ver, es mayor o igual que la T tabulada. O si la menos T calculada es menor o igual
que la menos t tabulada, dependiendo de si nos había salido un valor negativo o positivo a este nivel del estadístico de prueba. Usamos si es positivo y si es negativo, pues esto, el mismo signo se lo trasladamos a la t tabulada, ¿verdad? Posterior a eso, pues ya después de haber tomado nuestra decisión, ya no me va a caber aquí para ponerlo en forma ordenada, pero vamos a venir y viene el 5A, que es conclusiones. Y recomendaciones si las hubiera. Aquí, pues decimos, pues, se observa de que hay diferencia o no hay diferencia significativa al nivel de significancia que habíamos propuesto. Por lo tanto, los resultados de las muestras son iguales o difieren a ese nivel de significancia. Y en función de esto, pues decimos cuál es mejor, cuál es peor y formulamos alguna recomendación si procediera. Y ese en general es el procedimiento establecido para las pruebas de hipótesis. Indistintamente del tipo de pruebas de hipótesis que llevemos, pues todos llevan estos pasos. Lo único que va a variar pues, a la larga es el estadístico que vamos a utilizar para la obtención de la misma. No sé si hay alguna duda con esto, que quieran que lo explique otra vez, algo que no hayan entendido. Bueno, no hay ninguna situación. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con con ver un ejemplo. Y en este caso, el ejemplo que viene es el relativo a una prueba de hipótesis para, vamos a ver, ok. Bien, entonces les voy a poner una pantalla para que ustedes copien los datos y vamos a trabajar en esto. Este tipo de prueba se llama prueba de hipótesis para media de una población. Prueba de hipótesis para media de una población. Y ese es el ejemplo. Cópienlo y lo vamos a trabajar. Tal vez se me había olvidado. Vamos a ver si todavía lo logro recuperar esto. Sí. En este asunto de la regla de decisión, es que ya no me cabe aquí, pero lo voy a hacer todo amontonado para acá. Habíamos establecido esta situación, ¿verdad? Y lo podemos hacer así perfectamente. Pero a veces resulta mucho más visual hacer un dibujito, aquel dibujito de lo que es la curva normal, ¿verdad? Y vemos que nuestra T tabulada, aquí va a ser nuestra más T tabulada, este es positivo, y menos T tabulada. Cuando obtenemos el valor de nuestra T tabulada, esto lo podemos ubicar en la curva, ¿verdad? Por ejemplo, si el valor era 1.5, el que habíamos obtenido, entonces ponemos 1.5. Si era menos 0.5, menos 1.5 del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, esta región que aparece en las colas, la vamos a interpretar como
ya sea así o sea así, zona de rechazo, ahí sale ya a relucir, de hipótesis nula, ¿verdad? Una vez tenemos hecho nuestra grafiquita esta, ubicamos dentro de la misma el, el valor que habíamos encontrado como nuestra T tabulada, o nuestra F tabulada, o nuestra chi cuadrado tabulada. Y el valor de nuestra T cae ya en la zona de rechazo, ya sea aquí o cae por acá, ¿verdad? Esto quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario, ¿verdad? Cae en esta zona blanca sería zona de aceptación de hipótesis nula. Entonces, si nuestro valor cayera en cualquier región de esta, ¿verdad? En cualquier posición dentro de la zona de aceptación, eso nos va a decir se acepta la hipótesis nula. O sea, que al aceptar la hipótesis nula vamos a estar diciendo de que no hay diferencia entre las muestras, ¿verdad? Mientras que si cayó en la región de rechazo, quiere decir que rechazamos nuestra hipótesis nula. Todo es en función de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Si aceptamos la nula, rechazamos la alternativa, y si rechazamos la nula, aceptamos la alternativa, con su consecuente interpretación, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, volvemos nuevamente. ¿Me avisan, por favor, cuando ya lo hayan copiado? ¿Ya estamos?
Aún no, Lick. Vaya, pues. Conforme vayan terminando, me van avisando y cuando ya tengamos unos 3 o 4, es que ya todos van, ya todos terminaron. Bueno, supongo que ya ahorita deben haber terminado. Bueno, analicemos el contexto, ¿verdad? Entonces dice, vaya, está bueno pues. No sé si alguien consiguió hacer video, sacar un video de esto. Yo estuve tratando y no pude, la verdad. Ah, vaya, pero sí estás intentando, va, para de ahí compartir con los demás el video. ¿Hoy sí? Bueno, entonces, el enunciado dice, el administrador de una finca técnica manejada, ¿ah? Técnicamente manejada, digamos el zootecnista encargado. El zootecnista encargado de una finca técnicamente manejada asegura que los novillos de engorde de la raza Brahman que tiene a su cargo alcanzan un peso a los 18 meses mayor que el que alcanzan a esa edad los novillos en otras fincas de la región, que también crían Brahma, ¿ah? Entonces, la media de peso de los novillos de la región aquí es 750 libras, ¿verdad? Entonces, pero él asevera, pues, de que la finca que él tiene, los animales que él tiene a su cargo, tienen una media de mayor a esas 750 libras que tienen el promedio de las fincas de la región, ¿va? Entonces, para comprobar si es cierta esta aseveración, se pesó una muestra de 8 animales de esa finca, de la que manejaba el zootecnista esta, ¿va? Y se obtuvieron los pesos que aquí se están describiendo, ¿ah? Se están listando, ¿ah? Entonces, dice, compruebe con un nivel de significancia del 0.05
si la aseveración del zootecnista de esta finca es cierta. Así estadísticamente, no lo que él dice ni lo que nosotros suponemos, sino que nosotros vamos a hacer un cálculo, vamos a comprobar con números, ¿verdad? Si esa aseveración del zootecnista es cierta. Entonces, dado pues a que estos datos pues más o menos tienen una distribución normal, ¿verdad? Si sacáramos la media y la mediana, pues tendrían valores muy similares de esto, ¿verdad? Y que el parámetro a utilizar, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la medida estadística que vamos a comparar? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la medida estadística o parámetro estadístico que vamos a utilizar para hacer la comparación? Es la media aritmética. Entonces es población normal, el parámetro a utilizar es la media aritmética. Concluimos que el estadístico que vamos a utilizar es prueba de hipótesis para la media de una población. Población. La media de esta población es 750 libras, de la cual vamos a comparar la media que obtengamos de procesar estos datos. Entonces, esta es la media del zootecnista en relación a la media de la población, que es de 750 libras. ¿Ah? Entonces, esto sería, aquí, este sería nuestro paso 1, que es naturaleza de los datos. ¿Ah? Vemos de que el parámetro es la media aritmética, la población es normal, lo que nos lleva a que es una prueba de test student, ¿verdad? Pero para una prueba de hipótesis de media de una población. Eso nos sirve para escoger la fórmula que vamos a utilizar para hacer nuestro cálculo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? A la 1, a las 2 y a las 3. No hay ninguna duda. Entonces nos vamos a pasar aquí al pizarrón a resolver esto. Entonces, abrir. Ok. Bien, entonces yo ya ordené los valores, pues ni los ordené, la verdad que solo los copié, ¿verdad? Porque cuando solo vamos a trabajar la media, pues podemos optar por ordenar los datos o no, o podemos optar por no ordenarlos. Yo no los ordené, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestros datos ahí. Obviamente, entonces ya hicimos nuestro primer paso, que era la naturaleza de datos. Y el segundo paso, ¿cuál es? ¿Qué nos toca hacer ahora? Las hipótesis, ¿ah? Cuando hacemos esto, pues definimos a qué nivel de significancia. ¿Qué nivel de significancia íbamos a utilizar? Sí, 0.05. Esto quiere decir que tenemos un 5% de error a la hora de tomar nuestra decisión y un 95% de confianza, de probabilidad de estar en lo correcto si hacemos bien nuestros cálculos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, nuestras hipótesis, pues, está nuestra hipótesis alternativa y nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, se trata de comparar
la media, aquí media poblacional, por eso es que utilizo este signo poblacional, con la media muestral. Ambos símbolos significan media aritmética, solo que se utiliza la X barra cuando estamos hablando de la población, de una media poblacional, y la mu cuando estamos hablando de la media de una muestra. Entonces aquí en este caso ya solo vamos a poner esto y esto, ¿va? Y podemos borrar lo que habíamos escrito aquí para no hacernos bolas, ¿va? Bien, entonces volvamos a nuestras hipótesis. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra hipótesis alternativa? ¿Quién me dice? No, o sea, nosotros sospechamos que hay diferencia. No estamos diciendo cuál es mejor, cuál es más alta, ni cuál es más baja, ¿va? Entonces, sospechamos que hay diferencia y ponemos no son iguales. Existe diferencia entre ambos. ¿Y nuestra nula cómo quedaría? Que son iguales. ¿Ah? Es lo contrario a la alternativa. Entonces, todas esto no son iguales o no son iguales al nivel de significancia del punto 0,5. ¿Verdad? Entonces, para ya ir avanzando con esto, por favor, saquémosle la media a esto, a este grupo de datos, saquemos en primer lugar la sumatoria y luego la media, ya para ir concretando. Entonces, por favor, súmenlos todos, saquen la sumatoria y luego lo dividen dentro del número de datos y eso nos va a dar nuestro valor de nuestro valor de la media. Cuando tengan la sumatoria, ¿me avisan, por favor? Me dio 763.75. Ah, ya la media. Sí. ¿Cuál es la sumatoria, por favor? ¿Y quién me habló ahí? 6,000, para que todos lo copien, 6,110, ¿va? Ese 6,110 dividido entre cuántos datos hay, 8 datos, nos va a dar 763.75, ¿qué? Libras, ¿va? Bien, entonces, ya ahí lo que estamos diciendo, por ejemplo, nuestro valor de la media muestral aquí sería 763.75. ¿Y cuánto era el valor de la media poblacional? Si me recuerdan. Era 750. Ok. Libras, ¿verdad? Entonces, ahora, vemos que sí hay una diferencia, pues. Hay una diferencia de 13.75 libras. Pero estadísticamente eso es significativo. Eso es a lo que vamos, pues.
O simplemente sí hay diferencia, pero puede deberse a alguna situación que tal vez no se tomaron bien los pesos o que simplemente no es una diferencia tan grande como para ser tomada en cuenta, ¿va? Como para decidirse, como para decir uno es mejor que el otro, ¿va? Sino que son iguales. Entonces, a eso es a lo que va la prueba de hipótesis, para valorar esta pequeña, digámosle, diferencia que existe entre ambos, ¿verdad? Para ver si estadísticamente se puede tomar como diferente o como igual a este nivel de significancia. ¿Ok? Bueno, entonces, el estadístico que vamos a utilizar aquí, que sería nuestro tercer paso, es, como ya lo habíamos definido, es la T de Student, que para comparación, para media de una población, la fórmula que vamos a utilizar es esta, la media poblacional menos la media muestral partido la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada del número de datos. ¿Verdad? Aquí pues ya tenemos nuestro valor de la media de nuestra media poblacional, que es 750, menos el valor de la media muestral, que es 763.75, ¿verdad? Y nos falta el valor de nuestra desviación estándar. Y la raíz cuadrada del número de datos, que sería, ¿cuántos datos? 8, ¿verdad? 8. Pero nos falta el valor de nuestra desviación estándar, que es lo que tendríamos que determinar, por favor. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que determinar es, en primer lugar, la varianza, ¿va? La varianza es, la sacamos como la sumatoria de x, del cuadrado de los valores, menos la sumatoria de xy al cuadrado, partido n, y todo esto partido n menos 1. Entonces, si este es xy, entonces tenemos que comenzar por elevar al cuadrado cada uno de estos valores y posteriormente hacemos una sumatoria. Por favor. No sé si da 4.690.300. Exacto, sí. Bueno. La suma de esto es 4.690.300. Vamos a esperar a ver qué dicen los demás. Sí, eso da. ¿Alguien más? ¿Alguien difiere de eso? Eso es lo que nos daba, ¿ah? Entonces,
Vamos a seguir con verde. Estos 4.690.300 se viene por acá. Menos la sumatoria de X y la sumatoria de los valores sería 6.110 elevado al cuadrado. Y toda la expresión partido en 8 menos 1, que sería 7. Lick, no sé si estoy bien, pero a mí me salió 3.398.2143. Exacto, 3.398.21. ¿21 qué me dijiste? 43. 43. Ese dato les tendría que salir. ¿Eso le salió a los demás? ¿Cómo es la cosa? $6.110. A ver, 6.110 elevado al cuadrado. 4.666.512.5. ¿Y a usted? 4.666.512.5. Bueno, entonces para ir avanzando, porque ya se nos está yendo el tiempo y tengo otra clase después. Bien, entonces ya tenemos nuestro valor de la varianza. Entonces, para sacar nuestra desviación estándar, si ustedes se recuerdan, solo le tenemos que sacar la raíz cuadrada a la varianza. O sea que este valor le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Para que nos dé cuánto?
58.29 me sale a mí. 58.29, en este caso serían libras. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguien no entiende o tiene dificultad con algo? Ok, entonces ese 58.29, que es nuestra desviación estándar, se viene acá, 58.29. No, ahí no es menos, es dividido, ¿no? Entonces esto es dividido entre esto. Entonces, por favor, ejecuten eso. ¿Cuánto les dio? ¿1.49? ¿Será? 1.50. 0.6672 me da a mí. Ah, vaya. ¿Alguien más le da? A mí también me da así. ¿Cuál, cómo te da? ¿Igual que Ileana o igual que Edgar fue el que? ¿Qué, Dani? Ah, que Daniel. Ajá. Entonces sí, 0.6672 o 74. A ese nivel ya no hace mucha diferencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien que no esté de acuerdo con eso? ¿Ya revisaste, Ileana? Eso estoy haciendo leak, pero siga. Perdón. Vaya. Entonces, este que obtuvimos acá va a ser nuestro valor de T, ¿qué? Calculada. Calculada. O TC, ¿verdad? Bien. A continuación, el paso que viene es la regla de decisión. Para el asunto de la regla de decisión, lo que tenemos que hacer es determinar nuestra T tabulada. Tabulada porque viene de tabla, ¿va? Y esta la vamos a obtener con el número de T tabulada, con el número de datos menos 1 al nivel de significancia. ¿Cuántos datos teníamos? 8. 8 menos 1 serían 7. ¿Y qué nivel de significancia? 0.05. Entonces, este 7 se convierte en grados de libertad. ¿Ya? Serían 7 grados de libertad al 0.05 para valores críticos, en este caso, de una cola. Es la única que vamos a ver de una cola. Las demás vamos a utilizar para valores críticos de 2 colas. Entonces, por favor, en su tabla, busquen 7 grados de libertad al
0.05. O sea, en las casillas de arriba, no en las de abajo, donde dice valores críticos de una cola. Busquen el 0.05 y luego buscan el 7. ¿Y les da cuánto? 2.36. No. No. 1.89. 1.80. 1.89. ¿Esta sería qué? Nuestra T, ¿qué? Tabulada. T tabulada. ¿Ah? Entonces, la regla de decisión dice, lo vamos a hacer de las dos formas. Rechazar la hipótesis nula sí, es decir, es condicional, ¿verdad? En este caso, ambos valores nos salieron, vamos a ver. Sí, en este vamos a ver. Sí, este es un valor, valor, aquí sería un valor negativo, porque 750 menos 763, 75, nos da un valor negativo. Entonces estamos hablando de esto y quiere decir que nuestro valor de la T tabulada también se convierte en negativo. Entonces, la regla dice, si fuera positivo, si la T calculada es mayor o igual que la T tabulada. Eso si fuera positivo. O si la menos T calculada es menor o igual que la menos T tabulada. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cuál sería nuestra decisión así sin hacer la gráfica? Estamos trabajando en los negativos, ¿verdad? ¿Será menor el valor de la T calculada que el de la T tabulada? Vemos que menos 1.89 está por acá, ¿verdad? Y el menos 0.66 está por acá. Por aquí estaría el 0. ¿Ah? ¿Es menor el valor de la T calculada ahí? Sí. No. Este valor de la T calculada es mayor. Y para rechazarlo tendríamos que ser menor, porque estamos trabajando en negativos. Veámoslo con la gráfica para que se orienten más. Entonces, tenemos acá nuestra gráfica. ¿Ah? Recuérdense que el punto de inicio esta va a ser zona de rechazo, hipótesis nula. El punto de inicio de la zona de rechazo nos lo da nuestra T tabulada, que en este caso es menos, el valor 0 está a la mitad, ¿ah? Entonces, menos 1.89 va a caer por acá. Menos 1.89, que es nuestro valor de T calculada. A partir de esto, consideramos zona de rechazo de hipótesis nula. Entonces, ¿en dónde nos cae nuestro punto 66? Nuestro punto 66 va a venir y nos cae por acá. Vamos a ver si ya no me cabe ahí. Punto 66. Entonces, ¿en dónde cae
¿Cae en región de aceptación o de rechazo de hipótesis nula? Cae en la región, o sea, no cayó acá, por lo tanto no se rechaza, cayó en la zona de aceptación. Entonces, nuestra decisión, ¿cuál va a ser? En relación a la hipótesis nula, ¿se acepta o se rechaza? Se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia del punto 0,5. Como estamos aceptando la hipótesis nula, híjole, ya no, sí, aquí teníamos la hipótesis nula. Como estamos aceptando la hipótesis nula, ¿verdad? Rechazamos nuestra hipótesis alternativa. Entonces, nuestra decisión ahí, hasta ese momento, es: se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia del punto 0,5. Ahí es, esta es nuestra decisión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿O más bien alguien que no esté de acuerdo o que no haya entendido? ¿Lo revisamos de una vez? Vaya. Supongo que los demás están bien. Y si no entienden algo, díganmelo ahorita, que es el momento. Bueno, entonces, estamos aceptando la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Al aceptar nuestra hipótesis nula, bueno, entonces esa es nuestra decisión, ¿verdad? Se acepta la hipótesis nula. Entonces pasamos a lo que son, a mí ya no me va a caber ahí, pero vamos a pasar acá algo en donde escribir, aunque sea en este. Bueno, entonces vienen ahora lo que son las conclusiones, perdón, conclusiones. Aceptamos, ya en la regla de decisión dijimos, aceptamos la hipótesis nula. Que, dicho en español, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué podemos concluir de ese rechazo de hipótesis, de aceptación de hipótesis nula? ¿Existe o no existe diferencia entre ambos valores? No, no. Recordemos que la hipótesis nula decía de que no hay diferencia. No hay diferencia y precisamente la aceptamos. ¿Verdad? Entonces, si aceptamos la hipótesis nula, nuestra conclusión es: no existe diferencia estadística al nivel de significancia del punto 0,5. O sea, ¿qué quiere decir? Que ambas poblaciones, tanto la del zootecnista que se jactaba como los de la población, pues vienen siendo a la postre, estadísticamente, vienen siendo a la postre iguales. No existe diferencia, ¿ah? Otra podría ser ahí, ¿ah? Los resultados obtenidos por el administrador de la finca son estadísticamente iguales. Iguales.
Otra sería, no es cierta. Ahí ya su mente pues puede florecer, puede vagar, pero siempre y cuando hablen cosas lógicas, ¿verdad? No es cierta la aseveración del administrador, que decía que él tenía mejores resultados. Administrador. Ok. Y pues aquí pues no se podría decir que no podríamos prescindir de una recomendación. Bien, entonces ya estamos con el tiempo. Solo permítame, voy a mandar un mensaje aquí a los de nutrición, que es con los que tengo clase ahorita. Bien, entonces, ¿cómo estamos? ¿Habrá alguna duda o algo así? Y si no, pues nos tenemos que desconectar ya por